Hola, muy buenos días. Espero que estén muy bien ahí en sus hogares, en sus casas. Hoy nuevamente, eh, desde nuestros hogares, una familia con muchos hogares, nuevamente, hundiéndonos como comunidad, pero desde nuestras casitas, celebrando un nuevo año que viene cargado de muchas cosas nuevas, muchas cosas buenas. La verdad es que estamos muy contentos de que, perdón, este año que pasó fue un año de muchas bendiciones, de muchas noticias, cosas que cambiaron, cosas que nos cambiaron la vida, y con la expectativa de este nuevo año, la expectativa de lo que va a pasar. Sé que muchos de ustedes, muchos se me han acercado y me han dicho, pastor, la verdad es que yo tengo muchas expectativas de este año que viene y tengo toda la mayor fe de lo que va a pasar. La verdad es que estoy muy contento, muy emocionado y expectante de lo que Dios tiene. Y creo que es una muy buena actitud estar a la expectativa de lo que Dios tiene. Pero tal vez como para tratar de compartir un poco con ustedes mi corazón, este año que viene quisiéramos, como Bread of Life, como desde Taiwán hasta Costa Rica, quisiéramos que nos alineáramos, quisiéramos que tuviéramos una misma visión de lo que viene, una misma visión del año y de lo que Dios tiene preparado para todos nosotros. Y por eso queremos compartir con ustedes la visión que Dios le ha dado a nuestro pastor general, el pastor Jonathan Wu, que está allá en Taiwán. Es una excelente persona, increíble. Es una persona con mucha sabiduría que se ha sometido muchísimo al Señor. Quien tuve la oportunidad de que me abriera las puertas en su hogar hace unos años y que tuviéramos una cena allá con los pastores Cristian y Gaby. Cuando fuimos a Taiwán, cenamos en su casa. Es una persona increíble, la verdad. Y el pastor nos envía este mensaje, nos dice: hey, pastores a nivel mundial, Bread of Life, queremos alinearnos, queremos que todos pongamos nuestros corazones en un mismo lugar, en un mismo espíritu. Y lo que queremos hablar y que queremos ver en este próximo año es que podamos rendirnos en humildad, que podamos rendirnos ante el Señor en humildad. Esa es la visión que tenemos para el año que viene. Este 2023, bueno, ya está entrando, este 2023 que empieza hoy, queremos que el Señor tome control de nuestras vidas y que nosotros simplemente nos rindamos en humildad. Pero ¿qué quiere decir esto de rendirnos en humildad? ¿Qué quiere decir toda esta cuestión de tener una visión para este año? Pues es muy sencillo, realmente si lo pensamos, la humildad nos debe llevar a una rendición más profunda, y es como tal vez redundar, diría yo, porque si tenemos que rendirnos en humildad, podemos pensar, bueno, ok, pero la humildad lo que hace es me lleva a una rendición aún más profunda. ¿Qué quiere decir eso? Y tal vez si lo pudiera resumir, lo resumiría con una frase que el pastor John mencionó, y es que una total rendición me lleva a una total redención. Y creo que eso es algo clave para este año. Creo que Dios quiere redimir muchas áreas en nuestra vida, quiere redimir muchas cosas que han sucedido en nuestras vidas, pero para que eso suceda debemos rendirnos totalmente. Verán, la redención no es algo que sucede a partir de que nos esforcemos mucho. Nosotros no somos redimidos por cuánto nos esforzamos, por cuánto hacemos, sino por cuánto nos rendimos, por cuánto dejamos en las manos del Señor. Esa es la manera en que el Señor nos redime. Rendirse es una especie de sacrificio, si lo pensamos. Y no se trata acerca de rendirse entre dificultades. No es como que si pasa algo, alguna situación en específico, yo me tengo que rendir y decir como, no, ya no puedo. No, no se trata de ese tipo de rendición, sino que se trata de rendir el derecho de nuestra vida a preguntar por qué. Es rendir nuestro derecho a que nuestro orgullo pregunte por qué. Es, en cierto modo, sacrificar nuestro orgullo. Es un sacrificio de orgullo. Y podemos ver en la vida de Jesús que Él hizo esto mismo. En Lucas 22:42 dice: Padre, y este es Jesús hablando, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces Jesús lo que hizo fue, dijo, bueno, Padre, tú conoces mi corazón, tú sabes que esta situación por la que voy a pasar es bien dura, yo no quisiera pasar por ella,
pero no es mi voluntad, es tu voluntad. Entonces Él rindió su propia voluntad y ni siquiera fue como un por qué o por qué me merezco yo esto, yo soy Dios también, porque yo tengo que hacer esto. No, Él dejó a un lado cualquier tipo de orgullo y tomó por poco el ser Dios y se hizo hombre y vino acá a morir por nosotros. Él se rindió completamente. Él sacrificó su orgullo. Jesús se rindió ante la voluntad de Dios. Y creo que ese es como el llamado casi que quisiera darles a todos ustedes, que nos rindamos ante la voluntad de Dios. Porque algunas veces decimos que creemos en Dios. Algunas veces decimos, sí, yo creo en Dios y yo creo en lo que Dios tiene para mí, en lo que Dios quiere hacer para mí, en mí o en mi vida. Pero aún así, conservamos el control de nuestras vidas. Aún así, intentamos de alguna u otra manera ser los que tenemos el control de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Y entonces oramos, pero oramos con una agenda. Oramos pensando qué es lo que queremos y lo que nos importa a nosotros. Oramos de una manera en la que lo que nos importa es si Dios cumple o no lo que queremos. Cuándo lo queremos y cómo lo queremos. Entonces nuestras oraciones son como, bueno, Padre, tú sabes cuáles son las peticiones de mi corazón y tú sabes qué es lo que yo quiero. Así que por favor cúmplemelo. Y muchas veces somos así. Muchas veces como, esto es lo que yo quiero, cúmplemelo. No es realmente una oración en la que nos estemos rindiendo ante la voluntad de Dios, sino es una oración en la que le decimos a Dios cuál es nuestra voluntad y le pedimos que se alinee con ella. Muchas veces nuestras oraciones lo que le falta es un poco de humildad. Porque si lo pensamos, la manera en que estamos orando, es que estamos orando al revés. Estamos orando con orgullo. Y el orgullo es lo contrario de la humildad. El orgullo nos dice que tenemos derecho a preguntar por qué en algunas situaciones. El orgullo nos dice como, bueno, está sucediendo esto, ¿por qué me está sucediendo a mí? ¿Por qué tengo que hacerlo? O si Dios nos dice, te pido que hagas esto, mi voluntad es que hagas tal cosa, o tengo esto para ti, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tengo que hacerlo? Nuestro orgullo nos pregunta y nos dice, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo que hacerlo? Y el problema de preguntar por qué es que nos hace pensar que debemos entender y estar de acuerdo con Dios para estar alineados con Él. ¿Y qué pasa si no estoy de acuerdo? ¿Qué pasa si lo que yo estoy pensando no está de acuerdo con lo que Dios me está pidiendo? Para realmente alinearnos con Dios, debemos someternos en humildad. No necesitamos saber o entender el porqué de Dios, sino que sabemos que Dios nos ama, que Dios es un Dios soberano, y eso es suficiente para confiar en Él. Eso es suficiente para saber que lo que sea que nos está pidiendo, no necesitamos estar o no de acuerdo. Simplemente necesitamos rendirnos a su voluntad y someternos a ella. Es tan sencillo como eso. Jesús, bueno, en la palabra, Pablo nos dice en la carta a Gálatas, dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Eso es Gálatas 2:20. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no soy yo, ya no es mi voluntad, ahora es Cristo que vive en mí. Eso es lo que Pablo nos está enseñando, nos está diciendo. No es nuestra voluntad, no se trata de saber si yo estoy o no estoy de acuerdo, sino que nosotros nos rendimos y decimos, ahora es Cristo el que vive en mí. Y Cristo me amó y se entregó por mí. Y como yo sé que Él me amó y se entregó por mí, yo confío en lo que Él tiene para mí. Yo confío en su voluntad y en las cosas que tiene planeadas y en lo que está por venir. Y este año que está por venir es un año de bendición. Pero es un año que esas bendiciones las vamos a recibir en la medida en que nosotros nos rindamos en humildad y aceptemos la voluntad de Dios. Quiero contarles un testimonio que tal vez, espero no llorar. Es un testimonio un poco difícil para mí y acaba de suceder hace unos días. A mediados de diciembre, permítame irme un poco más atrás.
relación con mi papá hace muchos años siempre ha sido para mí y para mi familia muy complicada. Mi papá era una persona que cometió muchos errores en muchas cosas y su manera de ser fue una manera que nos lastimó mucho a nosotros. Esa relación o ese tipo de dinámicas llevó a que mis papás se separaran e inclusive a que hasta conmigo yo perdiera contacto con mi papá por muchos años. Dejamos de hablarnos por muchos años y mis hermanos peleaban con él constantemente y a veces se contentaban y a veces peleaban y siempre había algún tipo de conflicto. Con el tiempo, mi papá poco a poco fue rindiendo algunas áreas de su vida y tratando de arreglar la relación en nuestra familia. Pero aún así había algo que no estaba bien. Mi papá, ya un señor mayor, 71 años, no conseguía trabajo. Mis hermanos y yo, como podemos, lo ayudamos y le damos dinero para que pueda subsistir y tener como todas sus gastos y sus cosas. Pero aún así pues no nos alcanza porque la vida está muy cara. Y mi papá la llevaba muy duro y la pasaba muy solo en su casa porque mientras nosotros trabajábamos, él estaba solo en casa haciendo nada, viendo tele y cosas así. Y él estaba muy cansado de eso y todo. Y la dinámica no era la mejor. El día del nombramiento, algunos de ustedes estuvieron ahí presentes. Tal vez algunos de ustedes no entendieron lo que sucedió, la importancia o magnitud de lo que estaba sucediendo. Pero mi papá al final del nombramiento, él se acercó y dijo, yo quiero decir algo. Tomó el micrófono y en frente de toda la comunidad, de todos los que estaban ahí ese día, él decidió pedir perdón a mí, a mi mamá, a toda mi familia. Y se humilló y en humildad pidió perdón y dijo, ya yo no quiero cargar más con esto y pido perdón. Ese pequeño acto abrió la puerta para cosas que sucedieron que fueron increíbles. Algunas buenas y otras no tan buenas. Es increíble porque casi 1 o 2 días después de que él hizo eso, que pidiera perdón, un amigo lo contactó y le dijo que le quería ofrecer trabajo. Una persona de 71 años que nadie le quería ofrecer trabajo porque hoy en día está muy duro. Y de repente le llaman de la nada y le dicen, quiero ofrecerte trabajo. Y le ofrecieron un trabajo en el aeropuerto internacional Juan Santamaría. Y él estaba muy contento, estaba súper contento porque la misma palabra dice que el trabajo dignifica al hombre. Y él iba a trabajar y se levantaba en las mañanas, trabajaba. Su trabajo era atender a los pasajeros, tratarlos bien y todo. Lo han estado felicitando, había estado pasando cosas muy hermosas. Su jefe le decían, qué buen trabajo hace usted. Y él se sentía muy bien. Tenía un dinerito extra que le hacía buena falta, le dignificaba, tenía buen tiempo. Y cualquiera diría, bueno, wow, sí, él se sometió en humildad a la voluntad de Dios, renunció a sí mismo, decidió renunciar a su orgullo y pedir perdón, y eso abrió la puerta. Pero la historia no termina ahí. Hace unos días, el 26 de diciembre, estaba yo aquí en casa con mi esposa y mi hijo, y de repente de la nada mi hermano me llama, o creo que fue un mensaje, y puso emergencia, algo le pasó a papi. Me acaban de llamar del aeropuerto y se acaban de llevar a papi en una ambulancia al hospital. Inmediatamente todos corrimos. Yo vivo en Heredia y me tomó un tiempo llegar hasta allá. Cuando llegué al hospital, lo único que vi fue una ambulancia donde estaban cargando a alguien y solo pude ver los pies de la persona. Cerraron la puerta y la ambulancia se fue. En eso vi a mi hermana y le digo, dígame que ese no era papi. Me dice, sí, ese es papi. Se lo están llevando para el San Juan de Dios. Inmediatamente mi corazón se hizo un nudo, porque yo sabía que si se lo estaban llevando del Hospital de Alajuela hacia el San Juan de Dios, es porque el Hospital de Alajuela ya no podía hacer nada. Se necesitaba una atención más especializada que ya el Hospital de Alajuela no tenía capacidad de hacerlo. Ya yo sabía que era algo grave. Aún no sabíamos qué había pasado. En el camino, mi hermano se fue con mi papá en la ambulancia y nos cuentan, su papá ha tenido un derrame. Y un derrame bastante fuerte. Estamos tratando de salvarlo. No sabemos si fue que se reventó una arteria, no sabemos si fue que se tapó una arteria, pero ha tenido un derrame.
Mi hermano y yo nos fuimos para el Hospital San Juan de Dios a esperar a ver qué podíamos hacer, si podíamos ver a mi papá o qué. Y mi hermano salió y nos dijo que no pudo hacer más, que no pudo quedarse con él, que se lo llevaron para sala de shock y que teníamos que esperar, solo esperar. Pasó toda la noche y no sabíamos mucho, solo sabíamos que había tenido el derrame y estábamos a la espera de más noticias. Al día siguiente fuimos al hospital, mi hermano y yo, y nos dejaron entrar. No estábamos preparados realmente para lo que estábamos a punto de ver. Mi papá estaba en una cama y estaba todo lleno de cables, todo lleno de aparatos y estaba dormido. Cuando yo lo vi, la impresión que me dio es como, se va a morir, dije yo. Y fue sumamente duro. Pero el día anterior mi hermano nos había dado un poquito de esperanza. Nos dijo, no, yo lo escuché cuando se lo estaban llevando, yo lo escuché reír y ese es él. Eso nos dio mucha paz, pero cuando entro y le empiezo a hablar, papito, aquí estoy, no pudo responder. No podía hablar, no podía, su boca no respondía, su lengua no respondía, no podía hablar. No podía mover el lado derecho de su cuerpo. Nada. Su brazo, su pierna, sus manos, nada. No podía moverse, no podía hablar. Estaba totalmente incapacitado. Ese no era el papá que me esperaba encontrar ese día. Pero lo impresionante es que no perdimos la esperanza. Y nos sometimos y no fue como que preguntamos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué estás haciendo esto? Porque muchos podrían pensar, es que Dios mandó la enfermedad. No, Dios no tiene enfermedad para dar. Dios no da enfermedad. La enfermedad no es el plan de Dios. Dios quiere dar sanidad. Tenemos que entender que muchas veces la enfermedad entra en nuestras vidas como consecuencia de algo que hemos hecho, de algún pecado que hemos cometido o alguna mala acción que permitió que la enfermedad entrara en nuestras vidas. Y siendo así, y entendiendo que mi papá no estaba enfermo por culpa de Dios, más bien entendimos que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, entendimos era que Él estaba preparando algo importante. Mi papá pasaba sus días solo en casa. Si él no hubiese tenido un trabajo, ese derrame lo hubiese dado en su casa, solo. Nadie lo hubiese visto y probablemente hubiese muerto solo en su casa. Pero en lugar de eso, estaba en un trabajo, en el medio de un montón de personas. Inmediatamente todos se dieron cuenta que algo estaba pasando y recibió atención inmediata y lo llevaron inmediatamente al hospital. Dios tenía preparado algo para salvarlo. Así que no perdimos la esperanza. Y en lugar de eso, lo que hicimos fue poner nuestra esperanza en la voluntad de Dios. Sabemos que Dios tiene preparado algo bueno. Y empezamos a orar y muchos de ustedes nos han estado apoyando en oración. Y ha sido hermoso. Hace unos días, mi hermana nos mandó un audio en el que podíamos escuchar a mi papá cantar. Era casi imposible. No podía hablar. Y en el audio estaba cantando, obviamente con sus dificultades, y todavía le cuesta mucho comunicarse, pero ya poco a poco está recuperando, está vocalizando poco a poco. Cuesta muchísimo entenderle. A veces nos toma 10 minutos una oración, pero está empezando a hablar. Hace 2 días yo estaba en el hospital y cada vez que voy oro por él y lo hemos ungido y todo. Y en esta ocasión yo le estaba haciendo terapia física y de repente de la nada mi papá bostezó mientras yo estaba haciendo su terapia y movió su brazo. Algo casi imposible que sucediera. Le pedí que bostezara nuevamente cuando le estaba haciendo la terapia en la pierna y nuevamente movió su pierna. Mi hermano en la noche, hace 2 días, fue a hacerle terapia. Mi hermano es fisioterapeuta y fue a hacerle terapia y mientras le estaba haciendo terapia, mi papá movió el pie. Movió la pierna por voluntad propia, ya no por un bostezo, sino por voluntad propia. Estamos viendo la mano poderosa de Dios en su recuperación, aceleradísima, muy rápido está sucediendo. Sabemos que es Dios el que lo está haciendo. Y todo esto porque mi papá y nosotros nos hemos rendido a la voluntad de Dios. Ese es un testimonio que quiero compartir con ustedes, porque cuando nos rendimos a la voluntad de Dios en humildad,
Dios tiene el poder, le damos la puerta, abrimos la puerta completamente a que Dios pueda obrar en nuestras vidas y hacer su voluntad. En Josué 5 del 13 al 14 dice, es la historia cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, y Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿eres amigo o enemigo? Ninguno de los dos, respondió. Soy el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué cayó con el rostro en la tierra ante él con una reverencia. Él entendía delante quién estaba. Estoy a tus órdenes, dijo Josué. ¿Qué quieres que haga tu siervo? Y esto es la imagen clara de lo que Dios quiere de nosotros. Si ponemos atención al versículo, no se trata de que si Dios está a mi lado, en contra mía, o que si yo estoy del lado de Dios. No se trata de eso. Eso sería orgullo. Si yo digo, es que Dios está de mi lado, eso es orgullo. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, esta es mi posición, Dios me apoya a mí, a lo que yo quiero hacer. Eso es orgullo. Y si yo digo, es que yo estoy del lado de Dios, lo que estoy diciendo es como, yo apruebo a Dios. Yo apruebo lo que Dios está haciendo, entonces como yo en mi entendimiento lo apruebo, yo digo que está bien. Eso también es orgullo. Ambas oposiciones son orgullosas. No se trata de si Dios está a mi lado o yo al lado de Dios. Se trata de rendirnos en humildad y que se haga su voluntad, indiferentemente de cuál sea. Si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Si yo la apruebo o no. No se trata acerca de mí, se trata acerca de Él. Cuando nos alineamos a la voluntad de Dios en humildad, es cuando realmente encontramos una completa redención en nuestras vidas. Cuando nosotros dejamos de lado nuestro orgullo y dejamos de lado si estamos de acuerdo o no, sino simplemente aceptamos su voluntad y decimos que sea lo que tú quieras, Señor, ahí es cuando encontramos redención en nuestra vida. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿dónde necesitas redención en tu vida? ¿En qué áreas de tu vida necesitas esa redención? ¿Alguien te ha hecho un daño y quieres justicia? ¿Necesitas un trabajo? ¿Necesitas ayuda económica? ¿Tienes un corazón roto? ¿Te sientes solo? ¿Necesitas sanidad? ¿Hay alguna decisión importante que necesitas tomar? ¿Cuál es esa área en la que el enemigo ha querido venir a robar, matar o destruir en tu vida? Toma esas áreas y ríndelas delante del Señor. Todas estas son cosas que podemos rendir delante de Él. Podemos venir delante y admitir nuestros miedos, nuestras inseguridades y dejar de tener el control sobre estas cosas y rendirlas ante Él. Y te aseguro que vamos a ver redención en esas áreas. Pero hoy lo que te quiero decir es que aunque Dios sí quiere redimir esas áreas en tu vida, Él también quiere que dejes de enfocarte en ellas. Dejes de enfocarte en estas cosas. Verán, las mayores crisis en nuestras vidas vienen por enfocarnos en las bendiciones que queremos ver en nuestra vida. Debemos de enfocarnos en esas, debemos de dejar de enfocarnos en esas bendiciones. Debemos de dejar de poner nuestra atención, nuestra mirada en esas cosas. Debemos entender que Dios no es un genio de la lámpara mágica. No es un genio al que le pedimos deseos. Debemos restaurar nuestra relación con Dios en humildad y entender quién es Dios en nuestras vidas. Dios no es un genio de la lámpara mágica. Un genio es el sirviente del amo. El trabajo del genio es cumplir deseos. Dios no es nuestro genio. Dios no nos sirve a nosotros. Nosotros no somos el amo de Dios. Nosotros no necesitamos que Dios nos cumpla deseos, sino que nosotros nos rendimos ante la voluntad de Dios. Porque cuando nos rendimos, eso representa que Jesús es suficiente en nuestras vidas, indiferentemente de que la bendición venga o no. Indiferentemente de que la bendición que esperamos se cumpla como nosotros queremos o no. Y te aseguro que va a haber bendición en tu vida, pero no es nuestro enfoque. Nuestro enfoque es Jesús. Jesús es suficiente. Y es lo que únicamente
debemos desear en nuestras vidas. Si nos enfocamos en el Señor, todas las demás cosas serán añadidas. Mientras nos mantengamos en una total rendición, experimentaremos una total redención en nuestras vidas. Entre más rindamos nuestra vida y nuestras áreas de nuestra vida a Dios, Dios va a redimirlas todas, empezando por tu corazón. Entonces, ¿qué tal si empezamos este año con el pie derecho? ¿Qué tal si empezamos este 2023 con el pie derecho y nos rendimos en humildad ante Dios? ¿Qué tal si seteamos o ponemos el tono de todo este año y decimos, Dios, todo este año es para ti? Es para que tú cumplas tu voluntad en nosotros. Es para que tu voluntad se cumpla en nosotros, que no sea mi voluntad, sino la tuya, como dijo Jesús. ¿Qué tal si rendimos cada área de nuestras vidas a tu voluntad, Señor? Si nos rendimos realmente en humildad ante Él, experimentaremos una redención en nuestras vidas, no porque veamos oraciones contestadas, sino porque nos estamos alineando a su voluntad, a su soberanía, y experimentaremos su amor y bondad por toda la eternidad. ¿Qué tal si ahí donde estás, en tu casa, hacemos una pequeña oración y entregamos este 2023 al Señor en humildad para que Él cumpla su voluntad en cada una de nuestras vidas? Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque pudimos cumplir un 2022 que nos trajo muchas sorpresas, algunas buenas, algunas no tan buenas, pero de todas aprendimos, Señor. Gracias porque nos has dado la oportunidad de llegar hasta acá, Señor. Es por ti que hemos llegado hasta acá. Perdón. Padre, queremos entregarte este 2023 en humildad, simplemente para que tú cumplas tu voluntad en nosotros. Padre, rendimos cada área de nuestras vidas en la que necesitamos redención, Señor. Empezando por nuestro corazón, nuestra vida completa, Señor. Aceptando a tu Hijo Jesucristo en nuestros corazones como nuestro Señor y Salvador, Señor. Y también aceptando que tu voluntad es mejor que la nuestra. Aceptando que tu plan es mejor que el nuestro. Y ponemos en tus manos nuestros planes y este 2023, Padre, para que tú los bendigas, Señor, según como tú lo deseas, Padre. Haz morir en nosotros nuestro orgullo y permite que la humildad crezca, Padre. Esa humildad que es fruto de tu Espíritu, Señor. Padre, te pedimos que esa humildad abra el camino para poder rendirnos ante ti y poder encontrar redención en todas las áreas de nuestra vida. Te doy gracias, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno y te pido en el nombre de Jesús que bendigas a cada una de las personas que están escuchando este mensaje, Señor, y nuestros familiares, para que este 2023 sea un 2023 de mucha bendición y de relación contigo, Señor. Se trata de ti, Padre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos la semana que viene en la iglesia. Vamos a empezar una serie de temas. En esta ocasión vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo, así que no se lo pierda, va a estar muy hermoso. Vamos a tener un mes en el que vamos a hablar acerca del fruto del Espíritu Santo y lo vamos a estudiar de lleno y va a ser muy, muy hermoso. Así que los esperamos. Bueno, mientras estaba despidiendo de ustedes, se me cortó el video y estoy solo en casa, así que no tengo asistentes que me ayuden a grabar esto. Así que deberían meter bloopers de lo que pasan, las cosas que suceden, pero los esperamos la semana que viene en la iglesia. Que estén muy bien, muchísimas bendiciones y que Dios cumpla su voluntad en sus vidas en este 2023. Muchas gracias y que estén muy bien. Bendiciones.